Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. ¡Te acompaña! Muy buenas tardes, amigos de todo el Perú, fieles oyentes de Betel Radio. Estamos hoy viernes 1 de noviembre del 2024 y como siempre los acompañamos en esta hora de programa en No Negociable, que como siempre les traemos temas de interés nacional, pero desde la perspectiva del análisis jurídico y también político, pero sobre todo de interés para el ciudadano. Y como cada viernes y cada lunes, el día de hoy les traemos un tema muy interesante también para el ciudadano de a pie, para las familias peruanas, que seguramente tienen muchas dudas, consultas que también nos pueden hacer llegar. Y sin más voy a anunciar el tema de hoy. Conéctate por favor, porque estoy muy segura que en tu propia familia o en tu entorno tienes que ver con este tema, que es ¿qué es la sucesión testamentaria? Vamos a hablar de la herencia, de testamentos, de todo esto que nos compete en el derecho civil, pero hemos tenido el honor de tener acá en el set a un abogado especialista que nos va a hablar esta tarde de este importante tema. Si tienes consultas, puedes hacerlas al 947-246-545. Repito, 947-246-545 y el tema que estamos tratando es ¿qué es la sucesión testamentaria? Transmitiendo por Betel Radio en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM, transmitiendo las 24 horas del día porque Betel te acompaña. Como decíamos antes de la nota, el día de hoy vamos a abordar el tema ¿qué es la sucesión testamentaria? Y ya tenemos en el set de Betel Radio al especialista del día de hoy, lo voy a presentar. Él es el doctor Juan Carlos del Águila, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la misma universidad, con estudios de maestría también en Derecho de Familia en la UNIFE, autor del libro Mi primer juicio de familia, ¿qué le digo al juez?, autor también de diversos artículos en materia de familia y el tema de herencia. Además, y seguramente ustedes conocen el portal jurídico LP Derecho, en donde él es docente exclusivo. Doctor Juan Carlos del Águila, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, que muchas gracias por la invitación y yo encantado de poder dialogar tanto con ustedes como con su público aquí también que nos escucha. Así es, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Lo está escuchando todo el Perú porque Betel Radio tiene la frecuencia en Lima, pero también en las diferentes regiones de nuestro país. Y vamos a empezar, doctor, situando lo que es la sucesión testamentaria, porque el derecho civil es muy amplio y de hecho nuestro Código Civil abarca varios libros, capítulos de los derechos de la persona, derechos de las obligaciones, derechos donde se ubica el tema de la sucesión por testamento. Precisamente existe una interrelación entre dos aspectos muy importantes del Código Civil. Uno es el derecho de familia y otro es el derecho sucesorio. Justamente en el ámbito de todas estas relaciones familiares, las relaciones que tienen que ver con personas vivas se regulan por el derecho de familia. Pero cuando uno de los miembros de la familia llega a fallecer, básicamente ingresa el ámbito del derecho de sucesiones. Y es dentro del ámbito sucesorio donde se va a regular dos tipos de sucesiones. Una que es intestada y otra es precisamente la que nos comenta el día de hoy, que es la testamentaria. Es ahí donde nos vamos a abocar. Pero no podemos perder de vista la figura del derecho de familia como un elemento previo al ingreso precisamente de toda esta relación jurídica generada por una herencia. Excelente, doctor. Quiere decir que hay dos formas de heredar, ¿no? Usted dice de una sucesión testamentaria en caso de que la persona ha fallecido. Pero también existe herencia en el caso de que la persona causante, creo que así se llama en el derecho propiamente, está viva.
A ver, básicamente, ¿cuándo surge la herencia? Porque eso es algo para poder definir básico ante la pregunta que me hace. El artículo 660 del Código Civil es el que establece básicamente que la herencia va a surgir sola y únicamente cuando exista un fallecimiento. Se habla de una apertura de la sucesión. Esto quiere decir que desde la muerte de una persona se va a determinar cuál es su herencia y también quiénes son aquellos que van a ser denominados los herederos de esa persona. Sin haber un fallecimiento no podemos hablar de la existencia de una herencia y por lo tanto aún no se puede hablar de sucesión testamentaria o sucesión intestada. ¿Por qué? Porque todavía no hay un fallecido. Y como bien lo ha mencionado, dentro de los elementos de esta relación jurídica sucesoria existe una figura de el causante, bajo el entendido de que el causante es el fallecido. Cada vez que hablemos de causante es aquel que motiva, que genera la causa para la apertura de la herencia. Por eso se denomina el causante. Y los herederos son aquellos también denominados como los sucesores, aquellos que van a adquirir los bienes, las deudas, todo el patrimonio que deja justamente tras su fallecimiento el causante indicado. Excelente, doctor, muy claro, como con manzanitas. Amigos, hay dos tipos para heredar el testamento. Una es la sucesión intestada, no hay testamento, y otra es la sucesión por testamento. Tiene que haber previamente una persona que ha fallecido para que pueda activarse la figura de la herencia. Bien, esta tarde vamos a abordar, tal cual como lo dijo el doctor, la sucesión testamentaria. Vamos a dejar el tema de la sucesión intestada para un próximo programa, doctor, que esperamos contar con usted nuevamente. Bien, doctor, estábamos hablando entonces de la sucesión por testamento. ¿Cómo podemos iniciar, doctor, esto? La sucesión por testamento significa que la persona que ha fallecido ha dejado, ya expresa su voluntad a quienes va a heredar. Pero la ley establece que hay herederos forzosos. Como su nombre indica, no se les puede retirar de la herencia. Explíquenos esto un poco, por favor. A ver, primero vamos a la clasificación que me menciona, porque ya no hemos colocado otro término, herederos forzosos. Hay herederos forzosos, herederos voluntarios, legatarios y albaceas que pueden surgir dentro de la línea de lo que es el testamento. Esos son los denominados elementos subjetivos de la relación testamentaria. Ahora, ¿por qué surge la figura de herederos forzosos? ¿Por qué? Porque existe una lista de personas que son los llamados a heredar cuando alguien muere. Esa lista está establecida en el artículo 816 del Código Civil. Ahí está estipulado lo que se conoce como los órdenes sucesorios. Dentro de esa lista hay 6 órdenes. Dentro de los primeros 3 órdenes encontraremos a los herederos forzosos. ¿Quiénes serían? Los hijos en primer orden, segundo orden los progenitores y en tercer orden el cónyuge o el miembro de la unión de hecho que le sobrevive al causante. Cualquiera de este grupo de personas formaría lo que son los herederos forzosos. ¿Y por qué se denomina forzosos? Porque a ellos se les tiene que dar la herencia de todas maneras, una parte de la herencia. Y a esa parte que les corresponde a ellos se denomina la legítima. Por eso se denomina herederos forzosos a estas 3 primeras grupos de personas que están ubicados en estos 3 primeros órdenes sucesorios del artículo 816 del Código Civil. ¿Y por qué se denomina herederos voluntarios al resto? Es decir, al cuarto, al del quinto y sexto orden. Porque cuando se hace un testamento, si se desea se les deja algo, o si se desea no se les deja nada a estas personas. El testador no está obligado a darle algo a las personas denominadas herederos voluntarios. Y por ese motivo hay esa bifurcación dentro del tema de los elementos subjetivos del testamento. Pero usted habló de 6, ¿no? De 6 órdenes sucesorios. De 6 órdenes sucesorios. Los primeros 3 son los herederos forzosos. Exacto. Y después de ellos los herederos voluntarios. Okay. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuarto, quinto y sexto orden. Comenzamos con el cuarto. Tenemos ahí a los hermanos. En el quinto orden tenemos a los tíos y a los sobrinos. Y en el sexto orden tenemos a los primos. Si observamos la lista que he mencionado, hijos, padres, hermanos, tíos y sobrinos, primos y la relación de cónyuge o miembro de la unión de hecho, observamos que entre todos existe una calidad de familia cercana o en todo caso de parentesco por consanguinidad, salvo en el caso del cónyuge o miembro de la unión de hecho. Pero entre ellos surge la consanguinidad. ¿Y qué significa consanguinidad? Significa que entre todos
corre la misma sangre, porque hay un tronco común. Por ejemplo, de un abuelo desciende el papá, luego del papá desciende el hijo, desciende el nieto y todos los demás. Entonces, entre todos corre la misma sangre. Por eso que se ve de consanguinidad. De allí, por ejemplo, que cuando muere una persona, el cuñado no va a ser su heredero. La cuñada no va a ser su heredero. Yo no puedo ser heredero de mi suegro, porque no existe consanguinidad. No corre entre nosotros la misma sangre, a diferencia de mi hermano, mi primo, donde puede correr la misma sangre, donde está mi hijo, donde corre la misma sangre, donde está mi abuelo, donde corre la misma sangre. Entonces hay que observar cómo el derecho de familia se interrelaciona con materia sucesoria justamente en el ámbito del parentesco por consanguinidad. Hay una interrelación entre todos. Sin embargo, a pesar de entre todos haber una interrelación, se le da prioridad a aquellos que están más cercanos. Hijos, padres, cónyuge. Por ese motivo, ellos son herederos forzosos y los hermanos, tíos y sobrinos y primos son herederos voluntarios. En ese orden, doctor, hijos, padres y cónyuge. Ellos son los tres primeros dentro de la categoría de los herederos forzosos. Y qué importante lo que nos dice acerca del vínculo de consanguinidad, porque significa que la familia está entrelazada y ellos son los primeros llamados a heredar. Todos los demás se van siendo desplazados, porque entiendo, doctor, que además de este vínculo de sangre que tiene que haber de por medio para el debido testamento, también, como usted dice, y esto vendría a ser la legítima para los herederos forzosos, ¿verdad? Pero también existe otra figura que es el tercio de libre disposición. Entiendo que allí no están los herederos forzosos, ¿o sí? ¿Los voluntarios, o sí? Explíquenos, doctor. A ver, para colocar un ejemplo. Digamos que la masa hereditaria, la herencia, son todo el patrimonio que deja una persona que ha fallecido. Ahora, vamos a imaginarnos que se trata de una casa. El único bien de la persona fallecida es una casa, ¿sí? Una sola, un solo bien inmueble. Sobre ese bien hay que ver a quién le corresponde. Si esa persona hace un testamento y tiene, por ejemplo, hijos que le sobreviven, es decir, que tras su fallecimiento deja hijos vivos, tendríamos un tercio de libre disponibilidad. ¿Y qué significa esto? Que sobre la casa, sí o sí, 2/3 de esa casa van a sus herederos forzosos, en este caso concreto, los hijos. Pero el otro tercio, si hiciese un testamento, puede darlo a quien quiera, a quien él desee. Ejemplo, él tiene 3 hijos. Si quiere, lo deja a un solo hijo, a 2 hijos o a los 3. O si no, también lo puede dejar a cualquier otro amigo, vecino, hermano, primo, tío, a quien quiera. Inclusive lo puede dejar a una institución jurídica. Entonces tiene un tercio para dárselo a quien quiera, sin limitación. Inclusive puede favorecer a uno de los hijos. Porque puede ser que le diga, yo quiero a mi hijo mayor, quiero darle más que los demás. Entonces, entre los hermanos se dividen los 2/3 en partes iguales. Pero con la porción disponible, que es el tercio, se lo da estrictamente a quien él desee sin limitación alguna. Por eso se denomina legítima la parte que sí o sí va a ir destinado a todos los hijos por igual, y la porción disponible, que es la parte que él dispone a quien se lo da libremente sin limitación alguna. Sin limitación alguna significa, doctor, que allí ya no prima el vínculo del parentesco, el vínculo de sangre. Por ejemplo, puede la persona disponer en su voluntad testamentaria, donar el tercio de libre disposición a una iglesia, a una fundación, a cualquier otra causa que él desee. ¿A eso se refiere usted cuando dice sin límite alguno? Efectivamente. Y justamente esa persona jurídica o esa persona natural que se ve beneficiada es un denominado como legatario. Es decir, aquel que recibe solamente la parte que el testador le otorga. Esa es la diferencia entre las otras personas que por ley están llamadas a heredar y esta persona que no es por ley, sino es por voluntad del testador, que recibe precisamente su porción disponible. Debemos tener en cuenta que debe ser siempre de entre los límites de la porción disponible. Si llegara a excederse, porque puede pasar, ¿no? Sabes que yo no le quiero dejar nada a mis hijos. Tengo mis hijos, pero no les quiero dejar nada. Todo lo dejo en favor de una persona X, digamos mi pareja actual. Se lo dejo. Todo, a mis hijos nada. Nunca me casé con esa pareja, nunca conviví con esa pareja, pero le dejé el 100%. ¿Qué sucede? ¿El testamento es nulo? No, no es nulo. Sencillamente lo que va a pasar es que la ley dice,
de lo que recibió esa pareja, va a tener que reducirse su porción hasta que se aplique lo que la ley señala. Es decir, se disminuye hasta que se quede esa mujer o ese varón solamente con la porción disponible, con el tercio. Y los 2 tercios tendrán que ser devueltos para favorecer a los hijos que individualmente han sido excluidos de la distribución de la masa hereditaria. ¿Y cómo se puede accionar eso, doctor? ¿A través de un juicio? ¿Es contencioso, no contencioso? ¿Hay litigio? Sí, en este caso sí hay litigio. Los hijos tendrán precisamente que iniciar y buscar la ineficacia de la cláusula testamentaria, lo que se conoce como la caducidad de la cláusula testamentaria, para hacer que esta disposición disminuya y se vean beneficiados ellos con la parte de la legítima que les corresponde. Bien, doctor, entonces digamos que el legatario, en este caso el favorecido con el tercio de libre disposición, ¿está dentro del grupo de lo que son los herederos voluntarios? Puede estar como que no puede estar. Recuerde que los legatarios son personas que no necesariamente tienen consanguinidad con el fallecido. En cambio, los herederos voluntarios son hermanos, tíos y sobrinos y también los primos. Pero ¿qué sucede con aquella persona que no está dentro de esa lista? También puede ser un legatario. Ahora, ¿por qué? Voy a colocar el ejemplo de los herederos voluntarios, ¿sí? Obviamente, yo me coloqué en el ejemplo más usual, donde hay una persona que tiene un hijo y su heredero forzoso es su hijo. Pero ¿qué sucedería con las personas solteras? Es decir, yo no tengo hijos, no me encuentro casado, no tengo una convivencia reconocida por la ley, tampoco tengo padres vivos y tengo 2 departamentos. Quiero dar un testamento. Según la normativa, si yo muriera sin hacer testamento, mis hermanos serían mis herederos. ¿Por qué? Porque como no hay de primer orden, no hay hijos. No hay de segundo orden porque no hay padres. No hay tercer orden porque no estoy casado ni tengo una convivencia reconocida. Pero sí tengo hermanos, ellos son del cuarto orden, ellos deberían heredar. Pero como voy a hacer un testamento, la norma dice, si yo no tengo herederos forzosos, como en el caso concreto porque no hay ninguno de los 3 primeros órdenes, tengo plena libertad para decidir qué hacer. Y por lo tanto, por más que mis hermanos estén esperando mi fallecimiento, por más que tenga sobrinos esperando mi fallecimiento, yo puedo hacer un testamento y decir, el 100% de mis bienes se lo doy a quien yo quiera, no necesariamente a mis hermanos. ¿Por qué? Porque por testamento tengo plena disposición. Por eso se denomina voluntarios. Porque si yo hago un testamento, si quiero les doy a mis hermanos, si quiero le doy a mis sobrinos, si quiero le doy a mis primos, o si quiero no les doy nada. No estoy forzado a dejarles algo, como sí sucede con mi caso de mis padres, de mi cónyuge, de mis hijos. Por ese motivo se habla de voluntarios. Entonces, básicamente ahí donde surge la bifurcación de terminologías, pero solamente se aplica en el caso de sucesiones testamentarias, porque es la voluntad del testador la que se va a ver limitado en el caso de herederos forzosos, o la que se verá libre en el caso de herederos voluntarios y legatarios. Nos queda claro, doctor, que existen 2 categorías principales, ¿no? Los herederos forzosos, los herederos voluntarios, y el ejemplo que usted ha puesto es clarísimo. ¿Qué sucede cuando una persona no tiene herederos forzosos? Puede disponer de la totalidad de sus bienes si desea, porque los herederos voluntarios, tal como su nombre lo indica, los hermanos, tíos, sobrinos, primos, pues digamos no es obligatorio que la persona que expresa su voluntad testamentaria los incluya. Exactamente. Así es. Muy bien, doctor. Y ahora vamos al tema del procedimiento. ¿Desde qué edad una persona puede hacer su testamento? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que exige? ¿Y ante qué autoridad se deja expresa esta voluntad? A ver, primero, aquí es una pregunta interesante porque voy a decir algunas cosas que tal vez no encajen en la mente de las personas, pero la norma lo permite. Lo normal y lo habitual es que para que otorgamos un testamento, tenemos que ser mayores de edad. Eso es lo normal, ¿sí? Eso es lo que se espera. Obviamente, la idea también es estar capacitado psicológicamente para poder hacerlo, pero coloquemos la edad primero. Sobre la edad, mayor de 18. Sin embargo, esa es la regla general. Esto no quiere decir que los menores de edad no pueden dar un testamento. Sí podrían. ¿Pero en qué casos? Porque son menores de edad. ¿Cómo van a poder, doctor? Me pueden decir. No, pero el artículo 46 del Código Civil coloca una excepción a esta regla. ¿Y cuál es la excepción? Si es que, porque lamentablemente sucede, no debería pasar, pero sucede. Hay un adolescente, 15 años, que ya es papá. Ese adolescente tiene que reconocer a sus hijos que ha procreado. Y el reconocimiento puede darse de 3 maneras.
El más usual, ante el registro civil, acudiendo y firmando, ¿no? De reniego en la municipalidad. El menos usual, tal vez, viene a ser mediante escritura pública ante notario. Y el otro, menos usual aún, es el testamento. Por testamento, una persona puede reconocer a sus hijos. El artículo 46 señala que los menores de edad pueden reconocer a sus hijos. Y como pueden reconocer a sus hijos y el testamento es un medio de reconocimiento, tranquilamente un menor de edad de 15, de 16 años podría reconocer a sus hijos mediante esta vía. Entonces, si hace un testamento un menor de edad, no para reconocer a sus hijos, sino para distribuir sus bienes, eso es nulo, eso no se puede. Pero si el menor de edad hace un testamento para reconocer a sus hijos, eso sí es válido. El mayor de edad sí puede hacer testamento lo que él considere porque ya es mayor de edad, pero el menor solamente para reconocer a sus hijos. Por ese motivo debo afirmar que aunque la regla general es mayores de 18 años, hay una sección en la regla donde se aplica el artículo 46 del Código Civil que nos dice que los menores de edad pueden utilizar el testamento pero solamente para reconocimiento de sus propios hijos. ¿Sí? Interesante, doctor. Así que ya saben, amigos, el artículo 46 permite por vía de excepción que un padre de familia reconozca a su hijo mediante testamento. Digamos que esa es la única excepción a la regla. A la regla de la edad. Ajá. A la regla etaria de la edad. O sea que en todo lo demás se necesita tener 18 años en adelante para poder expresar tu voluntad mediante tu testamento. Efectivamente. Ahora, cuando ya llegamos a una etapa avanzada de edad, digamos 60 años, no es tan avanzada, pero ya en la práctica se da, te piden un certificado médico psiquiátrico. ¿Para qué? Para demostrar que estás capacitado psicológicamente para realizar cualquier acto jurídico en una notaría. Compra, venta, donación, anticipo de legítima, testamento. Por lo tanto, a esas personas se les va a solicitar esta información. Cada notario pide lo que considere pertinente. Obviamente es algo criticable para muchos, pero es la práctica habitual. Y como uno ya está dentro del mercado, se le sugiere al cliente entender que eso es algo por su bienestar, ¿no? Para poder verificar que conoce, que entiende lo que va a suceder al momento de la elaboración del testamento. En este caso, doctor, de la elaboración del testamento, necesariamente tiene que hacerse ante notario. A ver, ahí viene el tema interesante. Los testamentos pueden ser variados. No necesariamente debemos responder que sí ante su interrogante, porque puede darse que sí, como que puede darse que no. ¿Por qué? Porque hay dos clasificaciones generales. Una clasificación que nos dice hay testamentos ordinarios y por el otro lado testamentos extraordinarios o especiales. Dentro de los testamentos ordinarios encontramos el testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Mientras que en el caso de los testamentos especiales encontramos el marítimo y el militar. Eso es en el Código Civil. En el Código Procesal Civil inclusive encontramos el testamento aéreo o aeronáutico. Ahora, atendiendo a esa figura, diremos, para el caso de la intervención del notario, se aplicará sola y únicamente en el caso del testamento por escritura pública y en el testamento cerrado. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de testamento? Básicamente, en el testamento por escritura pública, la redacción, el contenido, el firmado del testamento se realiza ante la misma notaría. En cambio, en el testamento cerrado, ¿qué es lo que hago yo? Digamos que en este momento saco una hoja de papel frente a usted. Comienzo a hacer mi testamento, lo firmo, puño y letra, le pongo la fecha, mi nombre completo, lo pongo en un sobre y luego voy al notario y le digo, señor notario, aquí está mi testamento en ese sobre, por favor, consérvelo. Así, digamos, de manera simple. Y el notario sabe que hay un testamento, pero no sabe su contenido ni ha verificado si está bien redactado. Solamente lo recibe. Esa es la diferencia entre testamentos por escritura pública, donde el testamento se realiza en presencia del notario. Es más, el notario va redactando la voluntad del testador, a diferencia del testamento cerrado, donde solamente recibe la voluntad dentro de un sobre. En ambos casos se requieren la presencia de dos testigos para efectos del testamento por escritura pública como para el testamento cerrado, con particularidades sumamente especiales. ¿Cuáles? Que también aplican al notario. Primer punto, que no sean familiares del testador. Que no sean familiares. Los testigos. Los testigos. Punto número 2,
que no se vean beneficiados con ninguna disposición económico-patrimonial del contenido del testamento. ¿Sí? Que no sean legatarios, que no sean herederos forzosos, que no sean herederos voluntarios, que no tengan ningún beneficio económico, ni mucho menos que sean declarados como albaceas. Entonces, atendiendo a este contexto, ellos solamente van para certificar que primero conocen a la persona del testador. Segundo, que de alguna manera saben que no tienen ningún impedimento para poder realizar ese acto, que no tienen alguna discapacidad psicológica que le impida ejecutar el acto. Y tercero, para que se respete su voluntad. Ellos son los testigos que dan fe de todo ello. En adición al notario, que también da fe de la recepción del documento, de la elaboración del documento. Tanto el testamento por escritura pública como el testamento cerrado, el notario conoce la existencia. Por eso que termina todo con el registro de los partes notariales, donde indica: ante mi persona, digamos ante notario Raúl, se ha realizado un testamento que yo contengo en mi notaría y doy informe a toda la colectividad de la existencia del testamento. Es decir, no va a informar su contenido, solamente va a informar su existencia, para que luego del fallecimiento del testador recién se proceda a la verificación del contenido del mismo. Por el momento, toda la colectividad, porque se supone que todos ya conocen lo que dice registros públicos, eso dice la ley. Lo que esté inscrito en registros públicos, todos son conocidos a nivel nacional. Obviamente casi nadie lo ve, pero la ley dice eso. Entonces, al hacer eso, da por entendido que toda la colectividad sabe que esa persona, ese testador, otorgó el testamento ante la notaría de Raúl. Pero no se conoce todavía su contenido. No se conoce su contenido, no debería conocerse. No debería conocerse. Claro. Doctor, pero entonces, digamos que la mayoría de nuestros oyentes más utilizarían la figura del testamento de la modalidad ordinaria, ¿no? Porque los otros tipos de testamento que son marítimos, militar, digamos, son extraordinarios, especiales. Claro. Ya. Pero dentro del testamento ordinario nos hablaba del que es por escritura pública y el testamento cerrado. Y me pareció que hablaba de otro, hológrafo. El hológrafo. ¿Qué significa el hológrafo? Doctor, vamos a irnos a una breve pausa y continuamos. Amigos, regresamos. Tu consultorio legal. Amigos, regresamos después de esta breve pausa. Ya estamos nuevamente aquí en tu programa No Negociable. Yo soy tu amiga Isabel Soto. Esta tarde te acompaño. Estábamos conversando con el doctor Juan Carlos del Águila acerca de la sucesión testamentaria. Ya el doctor nos había explicado cómo es la figura, los herederos forzosos, voluntarios, la modalidad, el testamento por escritura pública, el testamento cerrado. Pero nos quedamos con una pregunta al aire, doctor. El testamento hológrafo. Estas tres figuras vienen a estar dentro de lo que es el testamento en su modalidad más ordinaria, más conocida, digamos que es la que más se practica. ¿Qué entendemos por testamento hológrafo? Vamos a colocar nuevamente un ejemplo. El testamento hológrafo es muy similar al testamento cerrado, pero con una gran diferencia. Yo decía en el testamento cerrado que yo redactaba el testamento a mi estilo, a mi forma, luego lo colocaba en un sobre y lo llevaba ante notario. A diferencia de esa situación, en el testamento hológrafo, yo sí lo redacto a mi estilo, le pongo mi fecha, mi firma, mi nombre completo, hasta mi huella digital si así lo considero, pero no se lo llevo a nadie de funcionaría pública, digamos. No lo llevo a un notario, no lo llevo al gobernador, a nadie. En realidad, sencillamente, lo puedo conservar yo o entregárselo a alguien que yo confío para que me lo cuide. ¿Por qué? Porque mi intención es, cuando yo fallezca, esa persona que tiene el documento en su poder tendrá que acudir a la vía judicial. ¿Para qué? Para iniciar un procedimiento de comprobación judicial de testamento. Y de esa manera se pueda verificar que ese testamento fue hecho con mi puño y letra, que obvia mi firma, que está fechado, que tiene mi nombre y que de alguna manera responde a mi voluntad. Esa demanda de comprobación de testamento es un procedimiento no contencioso y no tiene por objetivo evaluar el contenido del testamento. Tiene por objetivo evaluar la veracidad, la eficacia del testamento. Entonces, ante esa situación, esa persona debería hacer ese trámite. Ahora, dificultades muy notorias del testamento hológrafo. Muchas veces el papel se pierde, se extravía o la persona no quiere hacer ese trámite porque no siente la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué pasaría si pasa un año desde que falleció la persona?
sencillamente ese documento ya no vale. Es como si no existiera el testamento. Tiene un plazo, entonces. Exactamente. Entonces, atendiendo a esa situación, el testamento hológrafo tiene plazo de caducidad. Si no se presenta el documento tras el fallecimiento de la persona en el tiempo señalado, básicamente ya no tiene eficacia. Dentro de un año. Sí, y ahí es donde se da básicamente la eliminación de ese testamento y se aplicaría la situación como si nunca hubiera existido. A ver, vamos a precisar, doctor. Quiere decir que este testamento es una persona que no quiere hacer la escritura pública delante de notario, tampoco tiene un testamento cerrado y que lo hace por propia voluntad, con su firma, con sus datos, su huella. Se lo deja a una persona, así como hacemos algunas veces que preferimos tener el dinero abajo del colchón y no irnos al banco. Exactamente. Bueno, esta persona le otorga a alguien de su confianza, de su preferencia, su voluntad escrita. Pero cuando fallece la persona, va al Poder Judicial en un procedimiento no contencioso que se llama la comprobación judicial de testamento. Pero tiene un plazo, y el plazo es de un año máximo. Si no, no tiene validez. No tiene validez. Ya ha perdido eficacia. Obviamente, por ese motivo, es que, dado que en nuestro país no existe una cultura testamentaria, es decir, nadie está pensando en hacer su testamento. ¿Quiénes piensan en hacer su testamento habitualmente? Aquellos que tienen bienes que distribuir. En nuestro país no hay una cultura testamentaria porque nadie piensa, primero, que va a fallecer, y segundo, no es que a todos nos sobre bienes como para distribuirlos libremente. Por lo tanto, no muchos aplican el testamento. Y la gran mayoría que lo aplica van a la escritura pública. ¿Por qué? Porque ahí interviene el notario, que es abogado, que le da sentido a la voluntad que se viene dando. Y de esa manera se garantiza que ese documento está hecho bajo los límites legales. Cada vez que yo he observado un testamento hológrafo que me han mostrado, más allá de que siempre me lo muestran después que ha pasado años del fallecimiento de la persona, yo veo y se colocan temas notoriamente incorrectos. Por ejemplo, ¿no? El bien ubicado en Villa María del Triunfo es para tal persona. Claro, pero no me dijeron dónde está ubicado, en qué partida, no me dijeron si está registrado o no está registrado, no me dieron la dirección exacta. O sea, siempre hay falencias en la redacción. Y es más, a veces no se cumplen los límites legales que hemos estado conversando. Entonces, para evitarnos esa contingencia, porque a veces un testamento que aparentemente va a regular todo, si está mal hecho, empeora las cosas. Así es. ¿No? Sugerimos el testamento por escritura pública. Sugerimos ello, ¿no? Excelente, doctor. Muy buena recomendación. Ya lo saben, amigos, el testamento es mejor por escritura pública y me imagino también, doctor, que por ejemplo en el tiempo de la pandemia muchos deben haberse figurado estando en un estado delicado. Tal vez algunas personas estuvieron en UCI, en cuidados intermedios, estuvieron pensando la forma de poder heredar, ¿no? A sus hijos, a su esposa, etcétera, los herederos forzosos y también los herederos voluntarios. Pero ya lo saben, amigos, mejor es hacer un testamento por escritura pública porque ahí el mismo notario va a ayudar a precisar los límites, lo que contempla la ley y también las propiedades, donde están ubicadas para que no caiga luego eso en una invalidez, ¿no? Bien, doctor, estamos ahora en el consultorio legal. Como hay algunos temas de derecho que los ciudadanos mismos nos escriben, nos han llegado algunas consultas. Cintia nos dice, ¿qué pasaría si hay un conflicto entre los herederos porque el testamento no está claro o es impugnado? Bueno, primero hay que determinar a qué involucra ese conflicto. Si no está claro, no se puede interpretar bien correctamente, habría que analizar dónde está el error. Si está en la redacción en cuanto a la mala distribución de la herencia, en la no equitativa distribución de la herencia, o si básicamente se ha considerado herederos a personas que no correspondían en forma ilimitada. Entonces, si hablamos de que está mal distribuida la herencia, o, en todo caso, se ha dispuesto más de lo que la porción disponible señala, en primer lugar quiero aclarar que ese testamento no involucra su nulidad, ese error, sino que hay que ver, por ejemplo, son dos personas declaradas como herederas, pero hay un tercer hijo que no ha sido considerado. Ese tercer hijo que no ha sido considerado debe interponer una demanda conocida como petición de herencia. Artículo 664 del Código Civil. Esta demanda de petición de herencia involucra que, si yo sé
que al momento de aperturar el testamento, de ampliar el testamento, se observa que yo soy un hijo más, pero yo no he sido mencionado para nada en el testamento y mis hermanos sí, yo voy a hacer esta demanda para que a mí también se me considere como heredero y luego posteriormente reclamar la porción de la herencia que a mí me corresponda a pesar de no haber sido mencionado en el testamento. Ahora, la ley no distingue entre los herederos hijos, digamos, dentro del matrimonio y los que no. No. Los hijos matrimoniales y extramatrimoniales e inclusive los hijos adoptados, todos heredan en partes exactamente iguales. ¿Por qué? Porque partimos nosotros de hablar del artículo 660 del Código Civil, que nos habla de la apertura de la sucesión. En este caso, el varón o la mujer que tiene esa calidad de hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, de ella o de él surge la masa hereditaria que va a ser distribuida en partes iguales entre todos esa cantidad de hijos. No hay diferenciación alguna, todos reciben por igual, salvo, como había mencionado, que yo favorezca con mi porción disponible a alguno de los hijos para que reciba más que los demás, salvo en esos casos. Excelente, doctor. Quiere decir que los hijos adoptados no hay distinción con ellos. No hay distinción. Y tienen derecho. Exactamente. Nos escribe Cristian también, nos dice acerca de, ¿es posible que la persona que vaya a fallecer, supongamos una madre mayor de edad, de tercera edad, pueda desheredar a uno de sus hijos por mala conducta, por alguna causal, o libremente, sin que hubiera alguna causal, puede desheredar a un hijo? A ver, ingresamos a un término nuevo que no hemos mencionado hasta el momento, la desheredación. ¿La desheredación qué es? Viene a ser aquel mecanismo legal mediante el cual una persona, por testamento, puede decir, yo tengo herederos forzosos, por ejemplo, hijos, padres, cónyuge, pero quisiera que alguno de ellos, a pesar de ser heredero forzoso, no herede. Mi cónyuge no quiero que herede. ¿Por qué? Porque me sacó la vuelta, me fue infiel. Mi hijo no quiero que herede. ¿Por qué? Porque nunca me apoyó económicamente cuando yo estaba enfermo y estaba a punto de fallecer o estaba muy delicado de salud. ¿Puede a ese hijo y a ese cónyuge desheredarlo? Claro que sí. Pero la causal debe estar plenamente justificada. Por ejemplo, si a mi cónyuge yo digo yo quiero desheredarlo o desheredarla porque me fue infiel, tengo que probar la infidelidad. Tengo que probar la conducta adulterina, es decir, que tuvo un hijo fuera del matrimonio, con una partida de nacimiento donde esa mujer o ese varón reconoce a un hijo fuera del matrimonio básicamente como su hijo. Eso me permite demostrar la conducta adulterina, la infidelidad, y puedo desheredarla o desheredarlo bajo esa causal. En el caso de mis hijos, si yo alego, que es lo más común que suelen alegar los padres, si yo alego, me abandonó económicamente en mi periodo de enfermedad, yo tengo que preguntarle al cliente, oiga usted, ¿lo demandó alguna vez a su hijo por alimentos? No lo demandé, pero me abandonó. Es que si mientras no lo hayas demandado por alimentos, no hay forma de demostrar que te abandonó económicamente. Porque cuando tú lo demandas por alimentos, recién surge la obligación alimentaria. Tienes que probar que esa obligación, a pesar de ser demandada, no fue pagada, no fue cumplida. Pero si tú lo demandas y el hijo cumple con el pago, no está en falta, porque está pagando. Y si mucho menos tiene una demanda en contra, no está en falta, porque básicamente no demostraste nada. Entonces sí puedes heredar a una persona, pero tiene que estar debidamente justificada la causal. Caso contrario, esa desheredación va a perderse. ¿Y cuándo se pierde? Cuando se apertura el testamento y se ve el contenido, la persona que ha sido desheredada puede interponer una demanda con el objetivo de declararse la infundabilidad de esa causal. De esa manera interpone la demanda en contra de los demás herederos para demostrar que la causal estuvo mal puesta. ¿Ante quién, doctor? Ante el Poder Judicial, ante el juez. Va a interponer ante el juzgado, en este caso, juzgado paz letrado, para poder interponer este acto de lo que es justificar la inexistencia del motivo de la causal generada. Bien, doctor, quiere decir que existe a veces padres de familia o personas que van a heredar que colocan esto en su voluntad expresa en el testamento, pero que no es tan fácil probar, digamos, la causal de desheredación porque tiene que ser algo evidente, tiene que estar el medio probatorio porque de lo contrario no procede. Efectivamente, es lo que muchas veces muchos quieren hacer, pero lamentablemente siempre les digo, muéstrame la prueba. Y no la tienen en ese momento.
Y como no la Incluso- tienen, tenemos que crearla de alguna manera, Claro. con la demanda, con la acreditación de la infidelidad, pero algo tiene que hacerse para que esa causal, por más que el papel lo aguante todo, pueda estar justificada. Excelente, doctor. Y nos decía en el primer bloque también de que el testador, así se llama, ¿no? La persona que hace el testamento. El testador puede disponer de sus bienes, digamos, haciendo a un lado a los herederos forzosos, pero a la hora que se abra este testamento igual se va a reducir hasta el tercio de libre disposición cuando hay herederos forzosos. Exactamente. Ahí viene la figura de la caducidad de la cláusula testamentaria. Esa caducidad involucra la ineficacia de la cláusula. O por ejemplo, a veces pasa esto, ¿no? Dos personas que se encuentran casadas. El varón hace un testamento y dice, mi porción disponible va para mi esposa. Pero ¿qué sucede si la esposa fallece primero? Ahí ya la cláusula puede caducar, porque ya no hay esa persona. En todo caso, este bien que yo tengo va para mi esposa. Pero ¿qué sucede si Dios no lo quiera, pero se divorcian antes de casarse, antes de morir? Ya no es su esposa, ya no debería recibir. ¿Qué sucede con eso? Caduca la cláusula testamentaria. Entonces, hay que observar qué sucede al momento de la ampliación, de la apertura del testamento, para ver si la cláusula que se dispuso va a ser aplicable o no en la realidad. ¿Cuáles son las autoridades que tienen allí parte en las decisiones? El notario y también vía judicial, un juez. En el caso del notario, el notario solamente da formalidad al acto. Él no decide. Ya. Él solamente da formalidad. Es decir, él no va a decidir si es válido o inválido, si está bien o malo el contenido del testamento. Él solamente apertura y es el Poder Judicial que tiene el único poder coercitivo para poder determinar la ineficacia o eficacia de la cláusula testamentaria o la reducción, en todo caso, conforme hemos conversado, de esa cláusula testamentaria. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible que un heredero renuncie a su herencia? Sí, si hablamos de esos términos, sí es posible. ¿A qué me refiero con si hablamos de esos términos? Primero, no existe una renuncia anticipada. Es decir, a veces pasa, ¿no? Tenemos al padre enfermo en la sala, en su cuarto. Hay una reunión, así como esta mesa redonda, todos los hijos se reúnen y dicen, vamos a ver cómo nos dividimos los bienes de mi padre. Pero el papá está vivo todavía. No es posible todavía hacer un acuerdo, hacer una renuncia, porque el papá está vivo. La mamá está viva. No se puede hacer eso sobre la herencia de la madre o del padre. Entonces no hay una renuncia anticipada. Vamos a imaginarnos que un hijo diga, yo no quiero saber nada de los bienes de mi padre, así que yo renuncio. Te firmo ahorita el papel de renuncia. Esa renuncia no sirve. ¿En qué momento sirve la renuncia? Cuando ha fallecido el papá o falleció la mamá, dependiendo qué causante sea, yo allí recién tengo el derecho sucesorio. Todavía no he declarado, pero lo tengo. Porque soy hijo y ya falleció mi padre o falleció mi madre. Es en ese momento donde yo puedo renunciar. La norma dice que si yo estoy en el Perú y mi padre también fallece en el Perú, yo tengo 3 meses contabilizados desde que fallece mi padre para renunciar a la herencia. Si yo no renuncio en el plazo de 3 meses, se entiende que yo acepté la herencia. Y si mi padre fallece en el Perú, pero yo me encuentro en el extranjero, tengo 6 meses para renunciar a la herencia. Si pasa ese plazo, se entenderá que yo acepto la herencia. Entonces, ¿cómo logro yo hacer la renuncia? Atendiendo a que el procedimiento de sucesión intestada, es decir, cuando fallece una persona, se puede hacer vía notarial o se puede hacer vía judicial, yo puedo renunciar ya sea ante el notario de la sucesión intestada o ante el Poder Judicial, ante el juez que está viendo la sucesión intestada. Ante ellos presento mi renuncia formal por escrito para efecto que se considere que yo no voy a recibir la herencia que a mí me corresponde. Doctor, la sucesión testamentaria, el testamento propiamente dicho, ¿se hace ante notario? ¿Ante alguna otra autoridad? No, solamente Solo ante ante notario, notario. o en el caso del testamento hológrafo, básicamente se redacta, como le decía, en su casa, en su oficina y lo deja ahí, ¿no? Excelente, doctor. Y también una pregunta que seguramente también nuestros amigos se hacen. ¿Se puede heredar deudas? Bien, sobre ese punto, las deudas sí se heredan, pero ojo con este dato. No quiero alarmarlos con esta afirmación mía. Lo que sucede es que el patrimonio de una persona está conformado por bienes y deudas. Por ejemplo, en mi caso, un caso cercano, ¿no? Tengo mi departamento y hay una deuda ligada a mi departamento, porque no tengo la posibilidad de pagarlo al contado. Yo lo pago en cuotas y hay una hipoteca ligada a mi departamento, por ejemplo.
Entonces, si algo me pasara, yo tengo un bien, que es el departamento, y tengo una deuda de menor rango, pero es una deuda de alguna manera. Esa deuda, tras mi fallecimiento, va a ser pasada a mis herederos, junto con el bien. Todo eso es mi patrimonio. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la deuda es menor al bien que yo dejo, básicamente esa deuda se paga con el bien que yo he dejado. Y el restante, lo que se conoce jurídicamente como el remanente, ese es el restante, va a ser entregado a mis herederos. Digamos que si mi departamento vale 1000 y la deuda vale 100, a mis herederos les corresponde 900. 1000 menos 100, 900. ¿Sí? Ellos reciben eso. Pero vamos a la inversa. ¿Qué sucedería si la deuda básicamente vale 1000 y mi departamento, mi bien, vale 100? Allí diríamos que haciendo la resta serían 900 en negativo, porque la deuda sería mucho mayor. Pregunta, ¿esa deuda va a ser pagada por mis herederos? No, la deuda muere conmigo. ¿Por qué? Porque la deuda fue mayor a los bienes que yo dejé. Por ese motivo, aunque se hereden las deudas, son pagadas solamente con los bienes de la persona que fallece. Y si los bienes de la persona que fallece son menores que las deudas, la deuda muere con el fallecido. Esa es la gran diferencia. Ahora, esa es la regla general. Sin embargo, hay una excepción muy clara. Y aquí un comentario importante para todos aquellos que me escuchan. Yo sé que no nos gusta pagar nuestras deudas. Yo lo sé, los entiendo. ¿Sí? En algún momento dado, por más mínima que sea, a veces uno se resiste en pagar la deuda. Pero aquí no podemos cometer el error. ¿Qué sucede? Hay una deuda de mi padre que acaba de fallecer. Pero mi padre también me dejó bienes. ¿Qué es lo que suelen hacer algunos herederos? Hacen la sucesión intestada o amplían el testamento y cogen los bienes del papá. Pero como saben que hay deudas, inmediatamente desaparecen los bienes para no pagar esas deudas. ¿Qué dice la norma? Que si el heredero comete el error de hacer eso, no solamente se va a venir a cobrarse con los bienes del padre que heredó, sino también con los propios bienes que tenía el heredero antes. Es decir, si el heredero había comprado por su propia cuenta, por su propio dinero, había comprado un vehículo, un terreno, un departamento, las deudas van a ser cobradas también con esos bienes que le pertenecían a él, inclusive más allá de la herencia que recibió. ¿Y por qué? Porque ocultó bienes de la herencia. Por ese motivo, no es pertinente hacer ese ocultamiento, sino que es preferible pagar la deuda con los bienes del fallecido para evitarse que luego ataquen también a los bienes que tiene uno. ¿Me comprende? Claro, doctor, por supuesto. Entonces, es más conveniente o es lo que se debe hacer cumplir las deudas con los bienes de la persona fallecida, ¿no? Exactamente. Doctor, y también Alexander nos pregunta acerca de que si en vida, ¿qué pasa si la persona que va a dejar el testamento vende su casa dejando sin herencia a sus hijos? ¿Esto puede ocurrir? A ver, ahí justamente, recordemos el 660 del Código Civil. Aquí en la pregunta hay algo subjetivo que está mal. ¿Qué está mal? Dejando sin herencia. A ver, ¿hay herencia cuando una persona está viva? No, porque el 660 del Código Civil nos dice herencia es cuando muere la persona, cuando se apertura la sucesión. Entonces, aquí vengo a aclarar a todos los hijos. Papá, no puedes vender esa casa porque estás afectando mi herencia. ¿Herencia, hijo? ¿Qué herencia? Si estos son mis bienes. Son mis propiedades, yo puedo decidir libremente qué hacer, dice el padre, y está en lo correcto. No hay herencia mientras papá y mamá estén vivos. No hay ningún problema con eso. Mamá, pero tú no puedes regalar este bien a esa persona porque yo soy tu hijo, a mí me tienes que dar, tienes que pensar en mi herencia. ¿Qué herencia? No hay herencia. Entonces, cuando papá o mamá, que son dueños de sus propiedades, están vivos, pueden vender, regalar, hacer con los bienes lo que quieran. Si un día, yo siempre recomiendo esto a mis clientes ya de avanzada edad, les digo, señores, cojan sus bienes, vendan sus bienes y váyanse a Europa a pasear, a Estados Unidos, a provincia, donde quieran, gástense la plata si quieren. ¿Por qué pensar que tienen una obligación de dar bienes a sus hijos? No tienen esa obligación. No hay herencia todavía mientras no ustedes hayan fallecido. Por lo tanto, pueden disponer libremente. La venta de un bien no involucra la pérdida de herencia de nadie. Eso quiero aclararles. Siempre, cada vez que doy una conferencia, siempre les digo a los hijos, ustedes no tienen ningún derecho. Cada vez que papá y mamá les digan, esa es tu casa, hijo, aquí vives, esa es tu cama, hijo. Claro, suena bonito, pero legalmente hablando, a ver, vende tú la casa de tu padre. ¿Puedes?
No, entonces, ¿por qué no puedes? Porque no es tuya, pues. No es tu bien, no te pertenece. A ti no te ha costado. Le ha costado a tu papá y a tu mamá. Ellos pueden vender, tú no. Eso demuestra claramente que la ley rige básicamente para el favor del propietario, papá y mamá, no para los hijos que dicen ser los dueños por herencia, cuando la herencia aún no existe. Y con el mismo ejemplo, doctor, quería preguntarle qué sucede si un padre de familia en vida, por supuesto, vende su bien, en este caso una casa, y vive muy bien, digamos, con el dinero producto de esta venta, pero hay dinero que también queda en el banco. ¿Eso es heredable? A ver, obviamente bajo el entendido que ya falleció, Sí. ¿no? Fallece y queda un dinero en el banco congelado. Ahí primero, no soy penalista, pero tengo que anunciar que ahí generalmente cometen delito las personas, en ocasiones. Voy a comentarlo para que no se cometa este error, ¿sí? Y luego contesto la pregunta porque me da pie a eso. A veces sucede que, obviamente, yo tengo mi billetera. Digamos que se llega a fallecer una persona con la billetera, deja su billetera ahí, obviamente ya no se va a utilizar, pero en la billetera está la tarjeta de débito, por ejemplo, ¿no? Y se sabe la clave de la tarjeta de débito. Ya falleció la persona. ¿Y qué hace el hijo? ¿O qué hace la esposa sobreviviente? ¿O qué hace el esposo sobreviviente? Coge la tarjeta, va al cajero, pone la clave y saca el dinero. Eso es delito. ¿Por qué es delito? Porque la persona titular de esa cuenta bancaria ya falleció. Claro, está suplantando. Exactamente, eso es delito. Por favor, no se hace eso. Pero el banco debe cerrar de alguna manera la cuenta. Claro, pero el banco todavía no se entera que la persona ha fallecido. No puede hacerlo. El vaciar las cuentas, eso es un delito. Por supuesto. Entonces, punto número 1, no se hace eso. Por más que tenga la cuenta, porque algunos me dirán, no puedo, doctor, voy con la tarjeta de débito y saco el dinero. No, eso no se hace. Lo que tiene que hacerse legalmente hablando cuando fallece el titular de una cuenta bancaria es primero, si hizo un testamento, hacemos la ampliación del testamento para ver qué va a pasar con la cuenta bancaria. Si es que lo mencionó. Ahí también quiero tocar un punto interesante. Pero bueno, ampliación del testamento. Y si no hay testamento, hacemos sucesión intestada. De cualquiera de las dos formas, en alguna de las vías hay que analizar quiénes son los herederos declarados. Esos herederos declarados, ya sea vía testamentaria o vía sucesión intestada, van a ir al banco y decir, señor banquero, por favor, el titular de la cuenta ya falleció y somos los herederos. Aquí está el documento que avala esto. Así que queremos que nos des el dinero a nosotros. El banco adopta dos posturas muy concretas. Si todos están de acuerdo, el banco puede decir, perfecto, les entrego el dinero en partes iguales o conforme le corresponda a cada uno. Toma tu dinero, tu dinero, tu dinero. Les entrega. Pero hay bancos mucho más especiales. El banco dice, hasta que no me llegue una orden judicial, yo no suelto cuenta. Yo voy a conservar el dinero acá hasta que me traigan una sentencia de división y partición. Si no, yo no suelto dinero. Y tendrán los herederos que hacer una demanda de división y partición para que el juez disponga cómo se va a dividir el dinero de la cuenta bancaria. Y el banco solamente ejecute lo que diga el juez. Doctor, nos ha quedado muy corto el tiempo en este programa de sucesión testamentaria. Seguramente nuestros amigos van a querer ubicarlo. ¿Dónde pueden contactar con usted? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros llevamos casos a nivel nacional, ¿sí? En Lima y a nivel nacional en todas las ciudades, gracias a Dios. Nos dedicamos solamente en temas de familia y temas de herencias. No vemos otro rubro. Somos especialistas en esta materia ya hace más de 10 años. Estamos ubicados por el momento, porque nos vamos a mudar a una oficina, estamos ubicados en Jesús María. Y el número de contacto es el siguiente, para que puedan tomar nota. Nos escriben por WhatsApp, que es importante el WhatsApp para poder estar comunicados. 987-419561. 987-419561. Y también nos ubican en todas nuestras redes sociales como Del Águila Llanos Abogados en TikTok, Del Águila Llanos Abogados en Facebook, Del Águila Llanos Abogados en Instagram, y también tenemos un canal de YouTube de Del Águila Llanos Abogados. Y si también me quieren ubicar en mis redes personales, me encuentran como Juan Carlos del Águila en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y también, bueno, en YouTube ya nos ubican por el canal de Del Águila Llanos Abogados. Estamos en todas las redes, siempre subimos a diario. No ha habido, desde hace como mes y medio, no ha habido ni un día que hemos parado de subir videos, todos en relación a familia y herencias, para beneficio de todos los que nos puedan seguir. Tan necesario, doctor. Le agradecemos muchísimo, doctor Juan Carlos del Águila, y esperamos contar con usted en un próximo programa. Eso ha sido todo, amigos, por hoy en tu programa No Negociable. Nos vemos.
Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.